Ante todo, agradecerte muchísimo el que vuelvas a estar por acá con nosotros. Sé que eh, tienes múltiples ocupaciones y a veces buscar un espacio de tiempo se complica. Agradecidísimos de tenerte por aquí y ansiosos de escuchar lo que nos vas a comentar. Eh, Hace un rato comentaba aquí en el canal que no hacía falta mucha presentación, puesto que todos te conocen, tienes un amplio currículum en tu profesión y todo el mundo alguna que otra vez te ha escuchado, si no es que te ha escuchado muchas veces. Así que no queda de otra sino darte la bienvenida a ti, a todos los usuarios que están aquí al pendiente de escuchar tus palabras. Bienvenido a Venezuela, punto libre, licenciado Ricardo Guanipa. El micrófono es suyo. Cambio. Bueno, muchísimas gracias por tan hermosas palabras y de verdad yo me siento acá como en casa. Sobre el tema que hoy pues que vamos a tocar es el tema de las Fuerzas Armadas y cómo están en su hora cero. O se inmolan o se van a inmolar con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, o sobreviven como Fuerza Armada. Es decir, o corren el futuro con la misma suerte que corrieron las Fuerzas Armadas de Panamá, totalmente envueltas en el narcotráfico, o sobreviven a esta pesadilla que ellos mismos pues, se han creado. En las últimas semanas he tenido dos gratas conversaciones con dos personas muy vinculadas a las Fuerzas Armadas. La primera de ellas es el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, que como todos saben fue presidente de ese país en el periodo de 1998 al año 2002 y que desde mi punto de vista es uno de los hombres que más conoce el tema militar en la región y es el hombre que más conoce el militar de su país. ¿Por qué? Bueno, porque fue el hombre que dirigió, desde mi punto de vista, una de las operaciones más grandes del hemisferio, como fue el plan llamado el Plan Colombia, donde fue un trabajo de cooperación entre Estados Unidos y las Fuerzas Armadas colombianas, y tenían como norte derrotar militarmente a la FARC, al Ejército de Liberación, también al ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y la FARC, que es las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Pues el presidente Pastrana dirigió esa operación con éxito. Y por eso es que yo hago mención a eso. El presidente Pastrana, y como todos lo sabemos, denunció que Venezuela es el país con más presos militares que hay en el mundo. No existe ningún país del mundo donde haya más militares presos que en Venezuela. Igualmente como Diosdado Cabello y Tarek El Aissami, que eso también todos lo sabemos, pues son quienes lideran y ese poderoso y peligroso cartel de los soles. En su gran mayoría, ¿por qué cartel de los soles? Bueno, porque antes era el cartel del sol, porque eran general de brigada o general de división, que era de un sol y dos soles. Sin embargo, como ahorita hay hasta mayor general y ya pueden llegar hasta cuatro soles, por eso se llama cartel de los soles, porque es de un sol, dos sol, tres soles y cuatro soles. Y de ahí nace, pues, se varía de cartel del sol a cartel de los soles. Entonces, ¿pero qué pasa? Que Andrés Pastrana está optimista eh, de que los militares puedan pues, actuar y no inmolarse en este desastre. El periodista Javier Ignacio Mallorca, que también maneja perfectamente la fuente militar, conversé con él, porque le hice una entrevista al presidente Pastrana sobre el tema militar. Y él, pues, como dije anteriormente, él asegura de que sí hay una fractura dentro de las Fuerzas Armadas. Y bueno, escribió un reportaje para la revista Diálogo, que es la revista del Comando Sur. Estoy trabajando para ello, para la revista del Comando Sur. Y escribí ahí el artículo. Les recomiendo el portal, se llama Diálogo-Américas con S, diálogo-américas.com. Y también le hice una entrevista a Javier Ignacio Mallorca sobre el mismo tema, la crisis militar.
le hice una pregunta a Javier Ignacio de que si Nicolás Maduro no tiene el apoyo militar, ¿cómo se mantiene en el poder? Fue una de las preguntas. Javier responde. La respuesta tiene varias visiones para entender la ruptura dentro de las Fuerzas Armadas. La primera de ellas es las deserciones, ahora conocidas como permanencia arbitraria fuera de la unidad militar, que según él, y según él no, y es la realidad, esa figura fue creada por el chavismo, es decir, por el régimen. Ellos inventaron esto de que porque como ustedes lo saben, la diserción, o la deserción, perdón, desertar es un delito. Y si lo tomaban como delito, tendrían que encauzar por lo menos a 6.000 soldados por la medida más chiquita en estos últimos, digamos, 5 años. Entonces explica Javier que no se dieran abasto pues para procesarlo. Lo que están haciendo es por vía administrativa sacar o dar de baja a la tropa alistada, que son los reclutas, o la tropa profesional, que son los oficiales, como se les llama ahora, sin que esto traiga sanciones criminales. Él también explica, la otra respuesta tiene que ver con la baja moral de los militares, pero esta es mucho más difícil de medir. La moral dentro de las Fuerzas Armadas tiene como objetivo defender un conjunto de valores, llámese soberanía, la patria, etcétera, que está íntimamente asociada con la formación militar. Sin embargo, en los últimos 20 años se ha asociado la disposición de la tropa con defender al régimen, la cual ya es distinto de lo que significaba la institucionalidad tradicional de las Fuerzas Armadas. Eso es parte del diálogo que yo tuve con Javier Ignacio. También le hago otra pregunta, ¿cómo se puede ver la falta o no de la moral dentro de las Fuerzas Armadas? Y él me dice, el mejor ejemplo de lo ocurrido en la Avenida Bolívar, en Caracas, el 4 de agosto del año 2018, cuando todas las tropas de la Guardia Nacional, estando formadas en un desfile militar, fueron sorprendidas, ustedes lo recordarán, con la explosión de 2 drones. Y sin que se ordenara romper fila, los efectivos salieron corriendo por doquier, dejando una señal muy fuerte que no hay disposición en defender al presidente ni defender lo que él representa. A todo esto hay que sumarle el aprovechamiento de las posiciones de poder para involucrarse en delitos, corrupción, narcotráfico, etcétera. Ahora bien, el traslado del conflicto de Venezuela a la frontera con Colombia le ha dado la oportunidad a los militares que puedan desertar. Y ya lo han hecho, como todos lo saben, cerca de 1.000 efectivos militares. Finalmente, yo le pregunto a Javier, ¿qué está pasando para que no ocurra una ruptura militar con el régimen? Él responde, básicamente no hay incentivos que encaucen la energía de los militares a una ruptura del régimen, sino que ellos consideran que eso es tan difícil de alterar y modificar que básicamente asumen actitudes individuales. No se organizan porque tienen miedo y la vigilancia permanente no se los permite. Abandonan el país como parte de una iniciativa propia. En definitiva, las Fuerzas Armadas de Venezuela no sirven. No sirve solo sirve para defender un estatus político, pero no sirve para mucho más. Este es el análisis de Javier Ignacio. Yo lo comparto muchísimo y me gustaría agregar unas cositas más. Que el militar venezolano, el trabajo del militar venezolano hoy es un empleo. O sea, ya no es algo formado espiritualmente, vamos a llamarlo así, emocionalmente, algo de sentir la patria. No. Este es un trabajo para resolver el día a día, como lo pudiera hacer un médico, como lo pudiera hacer un periodista, como lo pudiera hacer un abogado, como lo pudiera hacer un chofer de carrito por puesto. Nada, es resolver el día a día. ¿Qué pasa? Cuando Javier dice que no se ha sabido encauzar, aquí básicamente él dice con los incentivos que encauzan la energía a estos militares a una ruptura del régimen. Es interesante ese análisis, porque la oposición, ¿por qué no está encauzando el descontento militar? Desde mi punto de vista, por 2 factores. El primero de ellos, hay un grupo de altos militares que saben que hay una cúpula política en el país que hacen vida con el gobierno y que hay conchupancia con el régimen.
y que hay conchupancia, por ejemplo, con el arco minero, esa rebatiña que se ha hecho del oro en el estado Bolívar. Hay sectores de la oposición y ha quedado demostrado, entre ellos Gustavo Cisneros, con la empresa Barrick Gold, participó si ustedes buscan Barrick Gold y ven quién es el CEO internacional de esa empresa, el director CEO es Gustavo Cisneros. Y Gustavo Cisneros aparece pues su empleado firmando en Miraflores su ingreso al arco minero. Henry Ramos Alú, por ejemplo, su suegro, a través de sus cuñados, enviaron una carta al ministro de Energía donde ellos querían participar también en la explotación del oro en el arco minero. Y que Henry Ramos Alú, yo estoy seguro que lo que sirvió fue como intermediario para que su suegro pudiera tener beneficio dentro de ese saqueo que se llama el arco minero. Afortunadamente, el que era ministro de Energía de ese momento frenó y no le dieron la carta al ladrón de Maduro, y Henry Ramos y su comidilla no pudieron pues ser parte del festín del oro que está ocurriendo en Venezuela. Volvamos al tema militar. Entonces, ¿qué pasa? Por una parte, el militar conoce que lo que hace es que evita que la oposición capitalice ese descontento dentro de las Fuerzas Armadas. Segundo, cuando un militar quiere dar ese paso y lo consulta con su almohada, por decirlo así, dice, ajá, pero tú vas a perder ese trabajo para quedarte sin trabajo. Creo que se te cayó, Ricardo. Ajá, tú vas a dejar ese trabajo para quedarte sin trabajo, cambio. Parece que le entró una llamada, sigamos esperando un ratito. Cambio. Okay. No, disculpa, es que le daba al botón y no transmitía, pero bueno, ya estamos transmitiendo de nuevo. Exacto, entonces te vas a quedar sin trabajo y ese es lo que medita el militar. Bueno, ok, yo me alzo contra el dictador, contra el narcotraficante de Nicolás Maduro, pero ajá, ¿y quién me va a pagar el sueldo? Entonces, una de las cosas que tiene que garantizar el gobierno interino del presidente Guaidó es decirle a los miembros de las Fuerzas Armadas que les va a garantizar su salario como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas e involucrarse en responsabilidades como comandante, asumir la comandancia general en jefe de las Fuerzas Armadas, pero también cumpliendo con los compromisos hacia el soldado, porque estos soldados no van a hacer nada de gratis. ¿Por qué? Porque también la ética de las Fuerzas Armadas se ha perdido. Cuando uno oye hablando un militar, y lo vimos esa madrugada del 30 de abril, que sale un capitán, un teniente, un muchacho bastante joven, diciendo, bueno, que los camaradas, bueno, imagínense un militar que estuviera hablando, bueno, chamo, porque aquí los chamos del batallón, es el mismo lenguaje uno, vamos a llamarlo, en un lenguaje liberal, que se diga chamo, y mi pana, mi socio, imagínense ustedes ese lenguaje militar. Y los comunistas que hablan con ese lenguaje, pues, trasnochado de camarada, y entonces, ese lenguaje que yo vi de ese oficial me demostró una vez más el estado de descomposición, como también, y vamos a estar claros, como dice Javier Ignacio, lo que ocurrió cuando estallaron esos drones. Esos militares se fracturaron las piernas, los brazos, se rompieron la cabeza pegándose contra los tubos, se quitaron el uniforme corriendo por ahí por la Candelaria, pensando que los iban a buscar para lincharlos. Un verdadero espectáculo, pero ninguno corrió para defender a Maduro. Entonces, ese ensayo es importante, que es la lectura más importante que el propio supuesto atentado contra Nicolás. Yo creo que fue más dañino la actitud de las Fuerzas Armadas que el acto de atentado contra Maduro. Por eso que el gobierno ya no habla mucho de ese atentado, porque realmente es vergonzoso. En tal sentido, yo creo que las Fuerzas Armadas están buscando, ellos quieren resolver el problema, porque el venezolano odia a las Fuerzas Armadas. Sentimos asco de las Fuerzas Armadas.
detestamos el uniforme militar, huele mal el uniforme militar, porque el militar entregó la soberanía del país al régimen cubano, porque el militar venezolano no sirve para mandar, sino que sirve para ser mandado, y ellos, su frustración, su obediencia cubana, pues la desatan como fieras salvajes, como perros hambrientos contra el propio pueblo de Venezuela, como si los ciudadanos fuéramos culpables de que su degradación moral, ética y militar como venezolano, como hombre y como ciudadano. Entonces, ellos quieren saciar ese odio con el pueblo, porque no tienen el valor para enfrentarse a la fuerza invasora cubana y a la fuerza invasora rusa, que también pues los trata como sus esclavos. Ahora, sería bien vergonzoso, es vergonzoso ser militar y tener a dos extranjeros que te den órdenes. Yo no lo aceptaría. O sea, yo creo que yo como militar, yo estuviera preso. Y el horror que están cometiendo los militares, torturando a militares. Eso no se vio ni con Pérez Jiménez en las proporciones que se está viendo hoy en día. ¿Por qué? Volvemos por la descomposición de la moral, la ética que hay dentro de las Fuerzas Armadas. Hoy en día las Fuerzas Armadas están más que comprometidas con el narcotráfico. Yo lo he dicho varias veces en este foro, que como las comprometió Manuel Antonio Noriega en Panamá. Desde mi punto de vista, yo creo que las Fuerzas Armadas no tienen salvación. Yo creo que están demasiado corrompidas, son gente demasiado, quienes componen el estamento militar son gente demasiado vulgares, son gente con muy poca preparación militar, ciudadana, moral y ética. Yo creo que actúan más como delincuentes que como ciudadanos de honor, y que pues desafortunadamente han manchado, han humillado el legado del libertador de libertades como fue el gran Simón Bolívar. Sin embargo, yo creo que todavía las Fuerzas Armadas están a una última oportunidad de sobrevivir y de sacar, yo creo que sería un 45% de esa escoria chavista, comunista, pro-cubana, pro-rusa, que no sirve para mandar, sino que sirve para ser mandado, sacarlos de los cuarteles. Y que ellos, pues, se refunden las Fuerzas Armadas con gente de honor, gente de capacidad. Otra de las cosas, ya los miembros de las Fuerzas Armadas no tienen ni profesión. Anteriormente ellos se graduaban y hacían un posgrado, sea en almacenamiento, siempre todos hacían un posgrado. Hoy en día las Fuerzas Armadas no sirven para nada, como lo dice Javier, solo sirven para pues defender el estatus político del régimen comunista, pero ellos como ciudadanos no sirven, solo es el escudo armado del régimen comunista de Nicolás Maduro. Yo creo que con este análisis pues me encantaría compartirlo ahora las opiniones con ustedes. Muchas gracias. Ricardo, justamente hace unos días estaba yo comentando acerca de que Juan Guaidó le había fallado mucho al pueblo al ofrecer unas cosas que las cuales después realmente yo creo que ninguna se ha dado. Y una de ellas ha sido que también le ha fallado a los militares. Cuando esos militares que desertaron cuando iba a entrar sí o sí la ayuda humanitaria, están desvalidos, están de verdad desamparados en Colombia. Y si bien es cierto, Guaidó no tiene quizás o sea, él tiene el cargo de presidente interino, pero es un presidente un poco extraño, ¿no? Porque le falta mucho poder para muchas cosas. Pero si tú le estás diciendo a esos militares, vengan, únanse, que nosotros les vamos a responder, y después los dejas tirados, todo el resto de los militares, y no me estoy refiriendo a la cúpula del generalato,
de los mandos medios para abajo, se dan cuenta de que les van a fallar, ¿cómo él puede convencer entonces a esa gran masa militar que yo estoy segura que está en contra del chavismo? ¿Cómo los va a convencer si no les está respondiendo? Cambio. Sí, bastante interesante tu pregunta y tu análisis. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahí volvemos, pues, a lo que estábamos hablando anteriormente. En primer lugar, bueno, tú has dicho perfecto, has descrito algo de esta posición de olvido que están nuestros militares que se alzaron el pasado 23, creo que fue de febrero, y sobre todo en Colombia. Yo creo que hay una responsabilidad compartida con el incompetente del embajador de Guaidó en Colombia, el señor Humberto Calderón Berti. Yo no sé si Humberto lo que está es aprovechando el cargo para hacer negocio o para hacer un poco de política personal y sacarle provecho personal, pero su cargo en Colombia tan importante, tan estratégicamente importante, yo creo que Humberto Calderón no sirve como embajador de Venezuela en Colombia. ¿Por qué? Bueno, porque su incompetencia ha sido tan grande bajo su responsabilidad, porque él como embajador le tenía que responder y le tiene que responder a esos 1000 militares o 600 militares que se encuentran asilados en Colombia. Ahora, si es incompetente como embajador, no puede darle, porque nadie está pidiendo que le dé la cara por los por el millón de venezolanos que están en Colombia. Solo se le está pidiendo que por lo menos dé la cara por estos 600, 700 militares que se encuentran en Colombia. Y este incompetente como embajador, que estoy seguro que si él movería a algunos empresarios en Colombia, sobraría quien le dé albergue. Yo he estado en contacto con familias de militares y con militares en Colombia y de verdad que están pasándolas muy, pero muy mal. Tan mal que, por ejemplo, tienen apartamento pero no tienen nevera. Entonces no pueden comprar alimentos perecederos porque no tienen dónde guardarlo. Les han regalado pollo crudo y no pueden aceptarlo porque no tienen dónde refrigerarlo. Les han regalado yogur. Pueden tener una cavita con hielo, pero en la precaria situación económica que se encuentran no es fácil estar gastando una bolsa de hielo diario. Prefieren destinar ese dinero del hielo a comprar comida. Eso se está viviendo. Y Humberto Calderón Berti es un incompetente, y por eso Guaidó tiene que deshacerse de esos dinosaurios de la Cuarta República y poner a gente joven, gente emprendedora en estos cargos para que le sepan dar una clase magistral a estos viejos políticos que son los verdaderos culpables de la tragedia de Venezuela. Estos viejos políticos fueron los que nos metieron en este problema que está viviendo el país. Entonces, ¿cómo nos van a sacar? Si ellos fueron los que nos metieron, si cuando nos metieron ellos no sabían la respuesta, no tenían la solución. Ahí está el sinvergüenza Henry Ramos Alú. Eso en Oslo, no se crean que ese es los contactos de Henry Ramos Alú históricos que ha tenido en Noruega Nicolás Maduro. Nicolás Maduro y también Henry Ramos Alú. Yo les voy a decir algo. Un sobrino de José Vicente Rangel, que es Arturo Malavé, la esposa de Noruega. Y Arturo Malavé tiene muy buenas relaciones en Noruega. Y es hombre cercano a Henry Ramos Alú, a Acción Democrática. Ustedes se acuerdan que Arturo era uno de los dueños del Banco Latino, con Gustavo Gómez López. Entonces, la mesa, quien la sirvió en parte fue Henry Ramos Alú. Por eso Henry Ramos Alú está fuera del escenario público, pero está haciendo sus travesuras en la oscuridad. Ahora, lo que tú dices que Guaidó no está gobernando. Bueno, no está gobernando a plenitud, pero también hay una corresponsabilidad del dinosaurio de Henry Ramos Alú. Cuando Guaidó nombra presidente interino, él tiene capacidad para nombrar comisiones asesoras o comisiones en el exterior.
está en capacidad de nombrar embajadores y comisiones, pero en Venezuela no puede hacer gobierno, porque Henry Ramos Alú lo ató de mano. Él no puede nombrar canciller, no puede nombrar ministro de la defensa, eso está en el acuerdo del Parlamento. No puede nombrar ningún ministro, no puede hacer gobierno en Venezuela. Entonces, es una piscina sin agua, pero él está haciendo, por lo menos está resistiendo esa conspiración de Henry Ramos Alú y su jauría sedientas de poder. Guaidó, ellos subestimaron a Guaidó como también Henry Ramos subestimó cuando montó la conspiración en contra del presidente Pérez el 4 de febrero porque subestimaron a Chávez. Y yo creo que ese mismo error político que cometió Henry Ramos Alú y los dinosaurios de la Cuarta República, diciendo, no, chico, Chávez es un pobre hombre, ese es un bobo. Yo creo que les ha salido ahora nuevamente mal el juego porque no se imaginaron el nivel de resistencia y de firmeza del presidente Guaidó. Ahora, el presidente Guaidó, como les digo, sí, yo creo que debería de disponer de recursos para asumir con seriedad, con responsabilidad, la nómina de las Fuerzas Armadas como comandante en jefe. Cambio. Buenas noches, Ricardo, Juanita. Qué bueno tenerte de nuevo por acá. Yo no sé si será pregunta, no lo creo. Yo creo que es solamente un comentario que he escuchado a alguien en las redes sociales que dice que también los dinosaurios nacen chiquitos. Allí está el caso de John Goycochea, del traidor se me olvidó el nombre del gordito que se cambió, el que era el segundo de María Corina, Sánchez, Ricardo Sánchez, y una serie de dinosaurios pequeños. Pienso que sí tiene mucha culpa, él se ha dejado, o es un convenio que tiene Guaidó con esta gente. Que dijo que iban a gobernar todos. Entonces, no sé si es porque no tiene el poder, aunque tiene el poder de un poco de países, 50 y algo, 60 casi, creo, y encima, pero no sé, es como que es un Nicolás Maduro, pero azul. Porque me parece que es como un moped, ¿sabes? Que está a donde lo manejen, para allá va, y dice lo que realmente el pueblo quiere escuchar. Yo la verdad que a estos 5 meses, 5 meses que ha pasado de que este señor es interino, yo particularmente no he visto el queso a la tostada, pero bueno. Usted es señor de la experiencia, discúlpame este inciso que hice de no es una pregunta. Y nuevamente bienvenido, cambio. Es que es totalmente válido. Yo creo que ya estamos en el mes 6 del año y no hemos avanzado nada. Eso que dice que estamos bien, bueno, poner a un hombre tan peligrosamente hipócrita y traidor y tan sinvergüenza y corrupto frente al Grupo de Lima en representación de Venezuela como Julio Borges, bueno, eso es como nombrar a Diosdado Cabello al jefe del Grupo de Lima por la oposición, ¿sabes? Yo creo que apenas se nombró a Julio Borges, comenzó a flexibilizarse la posición de la comunidad internacional y sobre todo el Grupo de Lima, que sin tener la participación de Venezuela estaba tan firme, estaban tomando decisiones, estaban yendo a Canadá, estaban pidiendo más sanciones, estaban actuando. Llegó Julio Borges y los durmió, es que los tiene que dormir, porque ya el Grupo de Lima no puede tomar decisiones propias, porque ya tiene al país, un representante del país, vamos a decir, de la víctima. Ahora, si la víctima no quiere hablar, ¿qué fue lo que hizo? Yo recuerdo cuando el fraude del referendo revocatorio de Chávez, bueno, la oposición fue la que salió rapidito a reconocer
el triunfo de Hugo Chávez en en el revocatorio. Cuando yo hablo en la coordinadora democrática afuera, que llegaron un grupo de observadores que tenían su chaleco de la OEA y decía observación internacional, me dijeron, nosotros vimos un sinfín de irregularidades, pero ¿cómo las denunciamos? Si el otro, si la parte agraviada le está dando legitimidad al proceso, nos callaron la boca. ¿Por qué no esperaron que nosotros le habláramos al país para que ellos asumieran una posición? Cuando lo hacen al revés, aceptando la derrota, ya la observación internacional no tiene sentido. Y eso lo repitió también el sinvergüenza de Manuel Rosales, que no dio chance de que hablara los observadores. Ahora, lo que sí, yo te entiendo, porque parece que a Guaidó lo están mareando ya para que entregue, porque a Guaidó se le acaba la gasolina el próximo enero, porque el próximo enero ya no es presidente de la Asamblea. ¿Y cómo es eso? Pues que entonces si no es presidente de la Asamblea, yo creo que no va a poder ser presidente interino. Entonces, ¿quién va a ser presidente interino? El que nombre el presidente de la Asamblea. Entonces, ¿cuál es la guachafita? ¿Cuál es? O sea, aquí estamos jugando contra el tiempo. Y Guaidó sabe que está jugando contra el tiempo, pero ellos parece que le estuvieran dando largas, pero ¿largas a qué? Desafortunadamente, la negociación de Venezuela, el problema de Venezuela envuelve trillones de dólares, trillones, no son miles de millones, no. Venezuela significa trillones de dólares. Entonces, este es una cuestión, por eso es que vemos de los dinosaurios, vemos su posición. En lo que tú me dices de dinosaurios chiquitos, bueno, lo que pasa es que Ricardo Sánchez es un delincuente, ese no es político, ese es un delincuente y nunca lo fue. El muchacho salió de una posición de honor como presidente de la Federación de Estudiantes y se le abrieron las puertas por un invento de Alberto Federico Rabel, que fue el que lo hizo político. Y bueno, ahí está la traición que le hizo a María Corina. ¿Por qué? Porque es un muchacho que tenía su precio. John Goycochea, bueno, dos cosas. Tenía su precio y que es un vago, porque John Goycochea se había ido, y se había ido también con bastantes cientos de miles de euros para que fue su premio para hacer su vida en México. Después montó un negocio, creo que aquí en Miami, no estoy tan seguro, me dicen que él había montado algo en Kendall, pero bueno, es un mal administrador, quebró, entonces dicen, voy a Venezuela a hacer política y a hacer real, siendo político, y ahí está, terminó preso, después haciendo el ridículo, después como un candidato para legitimar al gobierno en esas elecciones de alcaldes y gobernadores. Pero bueno, son poquitos de la nueva generación quienes han caído en esa degeneración. Cambio. No, como no comentó nadie, pues otra vez, ¿no? Hay una serie de individuos, está Pizarro, pero volviendo al tema de los militares, que es en este momento que nos está tocando en este conversatorio. Sí, definitivamente, no sé si me alejé por un momento porque me entró una llamada y tuve que apagar y prender y no escuché bien si hiciste hizo algún comentario sobre qué se puede hacer con las Fuerzas Armadas si llegase a ocurrir una transición. ¿Qué se debería hacer? ¿Se comenzaría desde cero volviendo a llamar a cadetes? ¿Se tomaría desde los capitanes hacia abajo? Un rango superior se le daría a un militar retirado que tenga honorabilidad. Eso no se ha tomado en cuenta, o sea, no se ha hablado, no sé si lo habló hace poco en este conversatorio, y si lo habló, me disculpas, cambio. Bueno, yo creo que eso sería un segundo factor. Primero, acabar con el régimen, salir del cartel de los soles, es el primer paso, y después ver cómo se ordena
cómo se reorganizan las Fuerzas Armadas, primero apartándolas del narcotráfico, del crimen organizado, del contrabando, del sicariato. Es una banda criminal, es una banda delincuente. Entonces, habría que neutralizar primero a los capos jefes activos y que estén en situación de retiro, a civiles que mandan más que un general activo, como es el caso de Diosdado Cabello, como es el caso de Tarek El Aizami, que pues las Fuerzas Armadas son las sirvientas de el cartel de los soles, son los muchachos demandados. Entonces, hay que pues reinstitucionalizar las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles? Bueno, habrá que hacer un trabajo interno bastante, ver como un estudio de un balance de pérdida humana, de pérdida que tenga la Fuerza Armada, para poder pues ver qué plan se le puede para salvarla, si tienen salvación. Puede ser eso, de capitanes para abajo, como se hizo en Panamá, con asesoría hasta que ellos mismos empiecen a escalar con la meritocracia nuevamente, con buena formación de cadetes, expulsando toda esta cuerda de guerrilleros y narcotraficantes que están en la escuela de militares, que son los que enseñan a los cadetes puro veneno, y que han cometido toda esta serie de crímenes de ideologización, expulsar a las Fuerzas Armadas cubanas del país y pues en los países aliados traer representación, porque hay que incentivar al joven e incentivar nuevamente a las Fuerzas Armadas a volver a su razón de ser, que es defender la patria, la soberanía, los policías de la Constitución, los garantes de la democracia. Entonces, volverlos a enseñar para lo que sirven y para lo que están hechos. Por otra parte, la sociedad civil tendrá que reforzar el poder judicial, el poder policial del país, que está totalmente desmontado, igual que las Fuerzas Armadas. Hoy no hay comisarios, hoy lo que hay son delincuentes con esos rangos, que es igualito, o sea, están tan podridos los cuerpos de seguridad del Estado, y yo diría que más podridos que las Fuerzas Armadas, porque los cuerpos policiales son los que se encargan en manipular un expediente para encarcelar a personas inocentes, o dejar en libertad a personas culpables, como la violación de esta niña de 16, 17 años, que la asesinaron y la violaron, pero como eran chavistas, los sádicos, entonces ya tenían todo, y la juez estaba prestado para la sinvergüenzura, los comisarios para la sinvergüenzura, ya habían arreglado todo, pero bueno, gracias a Dios la familia pudo denunciar, pero ese es el deterioro que hay en el país. Y en cuanto al presidente Guaidó, bueno, lo que te digo, el presidente Guaidó tiene que ver, ahí está, Pompeo denunció ayer que por lo menos que él lo reveló, 40 líderes de la oposición quieren ser presidente. Entonces dice que Venezuela no va a salir del atolladero, o por lo menos no hay unión dentro de la oposición, porque hay por lo menos, que él, según las cuentas de él, por lo menos 40 líderes de la oposición que quieren ser presidente. Y todos estaban, y ahora esos frustrados estaban culpando a María Corina, que ella era la divisionista, para ellos, pero Ramos quiere ser presidente. El loco, que el demente ese del movimiento al socialismo más, Felipe Mujica también, bueno, pare usted de nombrar, Rosales quiere ser presidente, Julio Borges quiere ser presidente, ahí todo el mundo quiere ser presidente, y se olvidan de que ellos son parte del problema y no de la solución. Cambio. Ricardo, pero que tengo una pregunta que me llega por otra vía. ¿Qué sabes? Ay, pero es que no entiendo ni qué. ¿Qué sabes de la formación que tienen los muchachos en las academias? Están siendo totalmente adoctrinados. Supongo que serán las academias militares, ¿no? Bueno, digo yo. Es que no entiendo muy bien la pregunta aquí que me escribieron. Sí, yo me imagino la pregunta. Sí, totalmente. La formación es precaria. Mira, más formación tengo yo militar, que estudié en el Liceo Monseñor Arias, bachillerato, que un cadete
en 4 años de formación para salir como oficial de cualquiera de los componentes militares. Es una vergüenza, son muchachos que no saben, por lo menos a nosotros nos enseñaban a comer lo que se llama en escuadra, la disciplina militar de honra. No podías subirte en un autobús y estar de pie, estábamos obligados a sentarnos como cadetes. Si te montabas en un autobús y tenías que ir de pie, te tenías que bajar del autobús, sí, al menos que alguien te cediera el puesto. Pero si entrabas como cadete y no había puesto, te tenías que bajar del autobús. Hoy en día eso se perdió. Yo digo que los cadetes, yo creo que hasta borrachos orinan en las aceras detrás de una mata, porque eso se perdió. O sea, ya el uniforme no se respeta. Antes se respetaba el uniforme. Se sentía un respeto y una admiración como ciudadano, el que lo portaba. El uniforme era sagrado y se guardaba en un lugar sagrado en el closet. Hoy en día esos tipos tiran la chaqueta porque no se las ganaron, no las sudaron. Ahora, ¿cómo es la formación en la academia? Bueno, imagínate diciendo que Cuba es una gran democracia, que los rusos ganaron la Segunda Guerra Mundial. Esa es la formación que tiene, que los Estados Unidos quieren el petróleo de Venezuela, que Chávez fue el libertador casi de América, pues que Bolívar es un bolsa. Entonces, ¿qué sentido de la realidad puede tener un muchacho cuando le meten ese veneno y esa ficción de un planeta, de un país, de un mundo que no existe? Y esa mediocridad son los que hoy por eso es que los militares dicen, bueno, ¿qué te pasa, escuálido? De una vez faltan el respeto. El militar era incapaz de faltar el respeto a un ciudadano. Lo hacían los policías metropolitanos, pero no un militar. Ahora, los militares hoy en día están formados para malandrear, para traficar droga, son unos mal hablados, y esa es la formación académica. Es la formación académica. ¿Por qué? Porque hay una mediocridad dentro de las academias militares. Primero que el pensum educativo de las academias militares, eso ya no hay ni récord, eso no hay ni registro, ya se acabó la competencia académica dentro de las Fuerzas Armadas. Ahora les meten un poco de guerrilleros disfrazados de militares civiles, que son y que las reservas, que eso lo que da es vergüenza, un poco de gordos barrigones, y ganan, y entonces, bueno, ¿cuántos reales estás ganando? Eso así hablan. Entonces, ya eso se perdió, esos son unos mal hablados. Ricardo, una pregunta, la he hecho en diversas oportunidades y nunca he obtenido realmente una respuesta que me llene, que yo diga, ah, sí. Y es lo siguiente, quizás tú puedas, no sé, si tienes el conocimiento de esto. Juan Guaidó es presidente de la Asamblea. Inmediatamente cuando él asume el cargo de interino, se supone, no, digo yo, que debería asumir entonces la presidencia de la Asamblea el primer vicepresidente, el cual ahora está preso, pero bueno, yo no voy al caso de eso. A lo que voy es a lo siguiente. Juan Guaidó ejerce como presidente interino, lo cual significaría que sería el presidente del Ejecutivo. Interino, pero del Ejecutivo. Pero también es presidente del Legislativo. Eso no tiene una incoherencia, porque siempre lo pregunto, pero no he conseguido ni siquiera que los abogados me respondan. Es que no entiendo cómo una persona puede estar en dos cargos de ese calibre, presidente del Ejecutivo y presidente del Legislativo. Cambio. Sí, eso constitucionalmente es legal. Y hay jurisprudencia en Venezuela sobre esa figura de manera exitosa. Y fue tras la destitución del presidente Carlos Andrés Pérez por un fallo del Tribunal Supremo de Justicia, que consiguió que habían pues suficientes méritos para someter al ciudadano presidente a un juicio, y como el presidente no puede estar entredicho, tenía que apartarse del cargo.
inmediatamente asumió la presidencia interina de Venezuela el senador Octavio Lepage. Octavio Lepage fue nombrado presidente creo que en mayo de 1993, creo, no, 93, 94, 93 o 94, creo que es el 93. Fue nombrado como presidente interino, él era el presidente del Congreso y le tocaba, ante la ausencia del presidente de la República, como lo establecía la Constitución de 1961, era quien tenía que asumir la presidencia de la República, lo cual ocurrió. En el finales del mes de julio, tanto la Cámara del Senado como la Cámara de Diputados, la Cámara en pleno, el Congreso en pleno, dicen, bueno, ya asume el presidente, ¿qué vamos a hacer? Adelantamos elecciones presidenciales, era julio, entonces faltaba agosto, septiembre, octubre, noviembre, y en diciembre eran las elecciones, 5 meses. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer algo, vamos a nombrar un presidente interino que por consenso, aprobado de manera bicameral y bipartidista, las dos fracciones más grandes de la Acción Democrática y COPEI, donde lleve al país, que represente a un lado y al otro lado, y que sea un presidente interino hasta que se realicen las elecciones en diciembre, y no una figura como Octavio Lepage por su posición política, evidentemente venía de las filas de Acción Democrática. Entonces lo que se estaba buscando era la gobernabilidad del país en esos 5 meses. Y así se hizo. Se nombró al doctor Ramón J. Velázquez, presidente interino, le entrega Octavio Lepage, le entrega la presidencia interina a otro presidente interino, que es el doctor Ramón J. Velázquez, y Ramón J. Velázquez cumple su periodo y le entrega la banda presidencial al presidente Rafael Caldera, electo en diciembre, el 2 de febrero del año 94, si mal no recuerdo. Entonces, no tenemos que ver con asombro lo que está ocurriendo con Juan Guaidó, porque ha habido jurisprudencia. Lo que no ha habido jurisprudencia es tener un presidente que no lo dejen hacer gobierno, porque sus mismos aliados le dijeron, tú eres interino pero no puedes hacer gobierno, tú eres interino pero no puedes ir a Miraflores, tú eres interino pero no puedes ir para la Casona, tú eres interino pero no puedes entrar en ninguna instalación militar. Entonces, es como lo ataron de mano Henry Ramos Alú, Manuel Rosales. ¿Por qué? Porque era el pacto con el gobierno. Bueno, te pongo un presidente interino, pero tranquilo, que él no puede hacer gobierno. Hará gobierno en el exterior, pero a nivel interno no va a poder hacer gobierno. Y le meten una prohibición del país, de salida del país. Entonces, él podía hacer gobierno afuera, pero ya en los genios de Henry Ramos es veneno puro, y Julio Borges, esa gente es veneno, pero le amarraron, pues. Y que el presidente Guaidó yo entiendo que no quiere dividir el país, y yo entiendo que a él le gustaría poder decir lo difícil que le ha tocado gobernar con estas jaurías de malandros que están dentro precisamente de la oposición. Cambio. Bueno, hay todo un comentario, ¿no? Yo ahí caería en lo de, bueno, es que el presidente no sabe, que siempre se dice, es que él no está al tanto de todo. A ver, si nosotros del vulgo nos enteramos de todo, él se entera, porque yo sé que no tiene mucho tiempo porque no se puede poner en detalles, pero sí se entera de las cosas. Y si una persona que ha asumido esa responsabilidad tan grande, no llegar y actuar como debe actuar, está cayendo en la misma traición de los otros, porque al fin y al cabo lo que está haciendo es engañando a la población. Claro, no sabemos si realmente es él o es
Leopoldo López por detrás, el que está manejando los hilos, cosa que yo estoy casi segura. Pero por supuesto, son solamente elucubraciones mías. Pero lo que voy es una persona que asume un cargo de la categoría de un presidente, y un presidente en un sitio tan conflictivo como Venezuela, tenía que saber todo lo que venía por detrás y todos los riesgos que venían por detrás y todas las complicaciones que venían. Y no tenía un plan B para actuar. Entonces, Dios nos libre, porque entonces es que es medio tonto, o es que dijo, no importa, si yo estoy de un año de presidente, ¿cómo se mira eso? Cambio. Bueno, no es fácil, tú sabes, no es fácil lo que está viendo Guaidó. Yo creo que la presión, el desgaste psicológico, mental, la responsabilidad que él tiene con la comunidad internacional, con todos los seguidores que tiene en Venezuela, las amenazas de ser víctima de un atentado. Créeme que hay personas que, porque no pudo pagar la renta, por ejemplo, colapsan emocionalmente, porque se le juntaron 3 facturas y colapsa emocionalmente. Ahora imagínate tú, cuando tú tienes amenazas creíbles y reales contra tu hija, contra tu esposo, contra tu esposa, contra ti mismo, tienes una presión inmensa y te mantienes todavía con esa sobriedad. Yo creo que es importante. Entonces, lo que él está viviendo es bajo una inmensa presión, y es un inmenso desgaste. Yo creo que el problema es que los venezolanos no le hemos dado el apoyo que él necesita para dar el paso, porque el 30 de abril, vamos a estar claros, pues salieron unos militares, pero el 30 de abril el país no hizo como ocurrió en Somalia, como ocurrió en Grecia, como ocurrió en Libia. Los venezolanos no salimos. Los venezolanos, yo entiendo también, pero es que la gente dice, bueno, es muy fácil que tú lo digas en Miami, pero bueno, pero es que no es eso. El mismo miedo del pueblo lo tenía la gente en Egipto, porque era una dictadura y más cruel, más asesina, y con todo eso salieron millones a las calles y derrocaron al régimen. En Somalia derrocaron al régimen, y varios días se mantuvieron en la calle. Entonces, pues, entiéndeme lo que te quiero decir, ¿sabes? Que aquí hay parte y parte, no es fácil para él hacerlo solo. Yo creo que el 30 de abril fue una trampa vuelvo otra vez, de Henry Ramos, de Julio Borges, contra Guaidó, para destruirlo políticamente, porque el día era el 1 de mayo. El 1 de mayo estaba previsto una marcha a Miraflores. El 1 de mayo Maduro no iba a resistir, porque se le iba a crear un nuevo 11 de abril. Y yo creo que estos inventaron rápidamente con el gobierno, que los dejó que actuaran esa madrugada del 30, pero sabiendo que no iba, porque fue todo muy rápido y todo muy inesperado. Y poner unos guacales con plátanos verdes haciendo un bochinche de algo tan serio. Yo creo que eso y poniendo al malandro ese que yo le digo que era como un teniente, hablando que sí de camaradas y de camaradas, poniéndose que si una cinta azul en el brazo. Yo creo que ahí liberando a Leopoldo López y poniéndolo a dirigir, yo creo que ahí lo utilizaron. No es que él esté, yo creo que estos dinosaurios, y dirigido por Ramos Alú, dijeron, es la oportunidad de destruir políticamente a Leopoldo y a Guaidó, pero le salió mal. Yo creo que no le salió bien, pero tampoco, yo creo que a Guaidó tampoco le salió mal.
fue lo que ellos no esperaron, Carlos. Señor Guanipa, mire, yo le voy a decir una cosa, con mucho respeto. Si el señor Guaidó, después del tiempo que ha pasado, fuera legítimo, porque vemos unos que ya no creemos en Guaidó, y yo lo digo abiertamente, yo no creo en Guaidó ya. Para mí Guaidó es parte de la farsa de la... Si él fuera legítimo, no aprovecharlo hoy, 6 de junio, que se celebran los 75 años de la invasión de Normandía, porque lo que te voy a decir tiene que ver con eso. Él se hubiese salido, él hace el llamado a la intervención militar y empiezas a actuar su gobierno desde el exilio. Como hizo el general Charles de Gaulle en Francia, y se llegó al día de que se celebraron 75 años del día de hoy. Él no se puso a debatir dentro de Francia en esa época con un gobierno de transición para sacar a los nazis de Francia. Ya el señor Guaidó tiene un tiempo considerado en el toma y encoge, que nos ha acostumbrado la MUD por muchos años. Y al venezolano le gusta en gran parte o cae en la trampa de seguir a líderes como Capriles, que pertenece a la MUD, Leopoldo López en su tiempo, que pertenece a la MUD, Rosales, que pertenece a la MUD. Yo creo que el venezolano ya debe, de una vez por todas, darle la espalda a Guaidó, a ver si Guaidó de una vez por todas se quita la careta o dice me desligo de esos lastres, de esos dinosaurios que usted nombra, y se termina de acabar esto de una vez por todas. O vamos a esperar que llegue diciembre y salga Maduro y diga, ¿se acuerdan que en diciembre pasado le dije que me iba a dar el feliz año aquí con ustedes? Y celebraremos el 30 de enero, el aniversario de este rollo con Guaidó. Cambio. No, me parece extraordinario tu punto de vista, ¿viste? Me parece brillante tu análisis. Y la comparación, pues, con el desembarco de Normandía en las costas francesas, que, pues, hoy un nuevo año, se conmemora un nuevo año de ese histórico desembarco que sorprendió a los alemanes y que fue determinante para patear a Adolfo Hitler y a sus locos, y que pues y su derrota poco más adelante pues desmoralizó a su tropa, a su ejército. Bueno, me parece brillante tu idea, que Guaidó entonces se vaya, y yo creo que sí, y yo estoy seguro que hay quien lo acoja. Yo estoy seguro que Brasil le permitiría que él viviera en Brasil y que nombrara un ministro de la Defensa y que empezara a hacer gobierno. Y fíjate, el BEPEX, venezolanos perseguidos políticos en el exilio, y está haciendo un censo de cuántos policías y cuántos militares hay en el exilio. Y yo creo que el presidente Guaidó debería tomar esas estadísticas en serio y reactivar a esos miembros de la Fuerza Armada y a esos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Y bueno, mira, me parece brillante lo que tú dices, me parece brillante, de verdad que sí. Y lo que te digo, ¿sabes? Este es un régimen criminal. La salida de Venezuela no es una salida política. Quien quiera insistir en una salida política a un problema criminal es un farsante, es un hipócrita, es un mentiroso, es un manipulador. La salida de Venezuela tiene un problema criminal, no tiene un problema político, es un problema criminal, y los problemas criminales se resuelven con intervención policial o militar. Si la policía, si los delincuentes sobrepasan a las policías, bueno, tiene que haber una acción militar. Así, en cualquier lugar es así. Y el problema de Venezuela, con estos delincuentes que usurpan el poder, estos narcotraficantes, el cartel de los soles enfrente de las Fuerzas Armadas, el problema con estos delincuentes no es salida política. Es imposible una salida política en Venezuela, y ya basta que el político siga manipulando el país diciéndole que Venezuela es una salida política. En Venezuela no está planteado y es imposible una salida política, porque el problema no es político, el problema es criminal. Es una banda de delincuentes, y lo que es
lo que se le tiene que aplicar es la justicia. Pero quienes insisten en esta farsa de que la salida es política y actos políticos, están engañando al país, se están engañando a sí mismos, están alargando la arruga como la han alargado en Cuba por 60 años. El problema de Cuba es un problema criminal. El problema de Cuba no se arregla tampoco, porque las Fuerzas Armadas son unos secuestradores. Entonces, ese es otro problema criminal. El problema de Libia fue un problema criminal y se resolvió de manera policial, de manera militar. El problema de Somalia se resolvió de manera no política, sino como se resuelven los problemas criminales, con intervención de policía o militares. Y Venezuela es el mismo escenario. Cuando los Estados Unidos intervino en Granada, el problema no era político, el problema era criminal. Cuando Estados Unidos intervino en Haití con Jean Beltrán Aristí, el problema era criminal, porque eran los vínculos de Jean Beltrán Aristí con el narcotráfico. Y se resolvió de manera criminal, es decir, de manera policial. El problema de Manuel Antonio Noriega se resolvió como el problema de Panamá, no se resolvió por la vía política, porque no era un problema político, era un problema criminal, y se resolvió con aplicación de justicia. Y así pare usted de contar. Así que te felicito porque tu análisis fue extraordinario y que complementa. Y te agradezco mi posición y lo que yo he venido diciendo en este foro el día de hoy. Cambio. Por acá tengo otra pregunta. Usted dice que el problema es criminal y no político, pero Guaidó y la Asamblea Nacional quieren llevarnos a un diálogo y a unas elecciones. Entonces no hay solución para Venezuela. Cambio. Bueno, el problema no es político, el problema es criminal. Entonces tú no puedes ir con este CNE de delincuentes. Aparte de eso, aquí hemos estado hablando de las Fuerzas Armadas, pero ¿quién es el partido político de las Fuerzas Armadas? ¿Quiénes gritan que son socialistas, chavistas, revolucionarios? Las Fuerzas Armadas. ¿Y quiénes manejan el Plan República? Las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes están dentro de la sala de totalización? Las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes transportan las actas o el material de respaldo de los procesos electorales? Las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cómo esos delincuentes que tienen el cartel más poderoso de drogas del planeta, como el cartel de los soles, esos delincuentes que sean, porque lo que hemos dicho, que es una formación criminal de ese alto mando, que es puro delincuente, un poco de mal hablado es lo que hay ahí? Entonces, ¿cómo se pretende ir con la delincuente de Tibisay y Lucena, con ese poco delincuente? El país hay que depurarlo, así como hay que depurar las Fuerzas Armadas, hay que depurar el Consejo Nacional Electoral, hay que depurar el registro electoral, ya dejar que los muertos descansen en los cementerios y que dejen de hacer activismo. Venezuela es el único país que tiene todos los muertos haciendo activismo político, de la cantidad de muertos que votan en Venezuela. Entonces, yo creo que, si quieren hacer nuevamente, que hagan campaña entonces en los cementerios, para que convenzan a los muertos que voten por ellos, comenzando por ahí. Entonces, eso hay que depurarlo, a los muertos hay que dejarlos muertos, tranquilos, hay que depurar, hay que quitar las claves de acceso al sistema que Cuba puede acceder como les da la gana desde La Habana. Todo eso es más, la única manera que sea creíble un proceso electoral en Venezuela es manual. Ya el sistema automatizado no sirve, porque La Habana lo destruyó, La Habana lo manipuló. Eso no es un sistema confiable, comenzando por ahí. Y segundo, que no puede estar el chavismo, no puede estar estos delincuentes participando en un proceso electoral. Bueno, que el chantaje es, que ellos son una fuerza política y hay que darle, no hombre, ¿Alemania qué? ¿Alemania cómo se hizo? ¿Y quiénes eran la gente de Adolfo Hitler? ¿O es que eran minorías dentro de Alemania? Bueno, pero los alemanes se pusieron los pantalones, porque hasta cuando el delincuente, tú le bajas la cabeza, no te respeta.
Entonces los militares tienen que aprender a respetar y a respetar a la población civil, que son los que les dan su sueldo. Ellos están al servicio de la patria, no la patria al servicio de los militares. Entonces hay que devolverles a ellos su rol y el ciudadano tiene que asumir su rol. Porque los gobiernos están al servicio del pueblo, no el pueblo al servicio del gobierno, ni al servicio del Estado. Es el Estado que tiene que estar al servicio del pueblo y al servicio de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen que estar al servicio de los ciudadanos, que es lo que pasa en las dictaduras. Entonces eso hay que reorganizarlo. Como te digo, el problema no es político, el problema es criminal y lo que ocurre en el país. ¿Y cómo? Bueno, Venezuela sí necesita que se active el artículo 187. Los venezolanos, desafortunadamente, no tenemos la capacidad para enfrentar la estructura tan poderosa del crimen organizado de Vladimir Putin, de Raúl Castro, de Daniel Ortega y de muchos países forajidos delincuentes, que son los que vienen siendo los operadores del país. Díganme ustedes cuándo ustedes han escuchado de que Rusia ha descubierto una gigantesca operación en contra del crimen. Nunca, nunca. Es como Cuba. ¿Cuándo ustedes han visto de que Cuba descubrió un supercaso policial de una red de prostitución o trata de personas o tráfico de drogas? Nunca. Porque ellos más bien planifican esas operaciones. Es como Vladimir Putin, que un gran policía que asumió las experiencias policiales para aplicarlas al crimen organizado y no para enfrentar al crimen organizado. Eso es lo peligroso cuando un policía es corrupto, que utiliza el bien para el mal. Cambio y fuera, y bueno, espero que hayan disfrutado. Yo me despido de verdad de corazón porque estoy bastante agotado. Mañana tengo otro día, pues otra jornada intensa. Espero que yo lo disfruté mucho, de verdad, aparte que me hacía falta este conversatorio con ustedes, acercarme a mi país, a mi gente, a mi pueblo, a mi Venezuela. Y saben que me emociono porque yo no sé si estaré en la dirección correcta, pero lo hago. Si estoy equivocado, yo les pido disculpas, pero créanme que no existe en mi mente de hacerlo con mala intención. Créanme que todo lo que he dicho lo digo, lo siento con el corazón. Habla mi corazón, no habla mi cabeza. Así que Dios me los bendiga a todos. Los quiero. Dios quiera que pronto podamos hacer esto, pero vivo, juntos todos, en un salón y abrazarlos y tomarnos un cafecito después. De verdad que Dios bendiga a Venezuela, que Dios los bendiga a todos ustedes. Y yo creo que vamos a lograrlo. Con Guaidó, sin Guaidó, con el otro, sin el otro, yo creo que la comunidad internacional ya no puede seguir permitiendo que Venezuela siga siendo un factor tan problemático para el hemisferio, porque ya es un problema de Estado, para Colombia, para Ecuador, para Argentina, para Brasil, para Guatemala, para Honduras, para El Salvador, etcétera. Se les quiere. Muchísimas gracias, Ricardo. Justamente me había dado cuenta de la hora, que sabía que podías estar una hora aproximadamente y ya se ha pasado algo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. De verdad que lo hemos disfrutado muchísimo también y te agradecemos que hayas podido sacar un tiempo para compartir con nosotros y ojalá que la próxima visita no sea tan distanciada. Sabemos que a veces el tiempo no nos permite, pero a ver si sacamos un tiempecito por ahí próximamente. Y todos entendemos, todos tenemos nuestro criterio y eso es lo que queremos en Venezuela, que todo el mundo pueda opinar, que todo el mundo tenga su criterio. Nadie tiene la verdad absoluta. Y creo que eso es fundamental para esta nueva Venezuela que todos queremos. Mil bendiciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Venezuela.libre y te esperamos próximamente. Gracias. Gracias también a todos los usuarios que han estado por acá, los que me han mandado preguntas, perdonen las que hayan quedado sin hacer. Pero vamos a convencer a Ricardo que saque un
huequito por ahí para venir otro día. Gracias a todos y buenas noches, Cambio. Todavía sigue Ricardo, un placer, y como dijo Fili, sin colocarle ni un punto ni una coma, nada más. Perfecto, esa es la Venezuela que queremos, una Venezuela que sea diversa, una Venezuela que no sea un solo comentario, y ese es el que es amén, el que podamos debatir y cada uno exponer sus ideas. Muchísimas gracias, no sé si todavía estás por acá, pero bueno, muchas gracias, hasta luego, Cambio. Muchísimas gracias a ustedes, claro que sí, imagínate, emocionado y contento, porque de verdad, pues, reactivarse siempre, había tenido bastante tiempo sin estar con ustedes, pero de verdad que ustedes saben que lo disfruto mucho y me encanta este debate serio, de altura, de respeto, y bueno, estaré con ustedes cuantas veces lo deseen, cuantas veces sea posible. Aquí estoy, siempre estaré para ustedes. Que Dios los bendiga a todos.